¿Qué tal? Eh, Buenas noches, chicas, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a empezar, vamos a empezar la clase el día de hoy. A ver, un ratito, déjenme compartir pantalla. A ver, bien. Y pues vamos a hacer mérito al nombre del curso, ¿no? Enseñanza y aprendizaje. Y vamos a ver a los grandes científicos, bueno, psicólogos y profesionales que aportaron al desarrollo de de este significado para la educación, ¿no? Para la pedagogía, en nuestro caso, ¿no? En su caso, ¿no es cierto? Bien, vamos a ver. Eh, Vamos a ver el audio, vamos a parar un ratito, si se escucha. Muy bien, excelente. Entonces, antes de ver un poco el pensamiento de estos grandes científicos, psicólogos, ¿ok? Pero para mí, ellos han investigado bastante, ya son científicos, pero su profesión es psicólogo. Ellos han estudiado para psicología y han desarrollado investigaciones a lo largo de su vida para poder fortalecer un poco la forma en que el ser humano puede aprender, ¿no? Claro, enfocados en el ser humano, pero nosotros, ellos están enfocados en el ser humano, pero nosotros, ustedes también en los niños, ¿no? Y pues precisamente por ello, a ver, déjame un ratito de esto, ya. Entonces, veamos antes, como digo, qué significa, o pues, para qué el aprendizaje, ¿no? Aquí está. Eh, de niños, el ser humano es una especie que aprende distinto y nace con otras capacidades distintas a los otros seres vivos, ¿no? Hemos visto que algunos seres vivos, desde que nacen al día ya, al momento ya pueden caminar, por ejemplo. Eso es algo que nosotros no podemos lograr por nuestra genética, ¿no? Nuestro ser nos impide, ¿no? Nuestra complexión, nuestra especie. Nuestra característica en ese aspecto nos impide poder caminar al primer día, ¿no? ¿Se imaginan a un recién nacido caminar? Es algo muy extraño. Bueno, en este caso, pues hablamos de un aprendizaje ya innato, ¿no? Innato quiere decir que viene de nosotros mismos, ¿no? Nace con nosotros. Entonces, el caminar es algo que aprendemos y es algo que podemos aprender. Debería, todo ser humano, sabes que todo ser humano camina siempre y cuando no tenga deficiencias o discapacidades, ¿no es cierto? Pero tú ves un ser humano bien, sano, un niño sano y sabes que va a caminar. Es un aprendizaje que debe tener, sí o sí. Y ya dije, a menos a que tenga problemas, ¿no? Pero eso, estoy hablando de un caso ideal, que siempre va a pasar. Lo mismo sucede con el habla, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que hablar a menos a que obviamente tengamos alguna deficiencia o una discapacidad, pero me refiero a que ya saben, el ser humano está predeterminado a poder hablar. Es algo inherente que nosotros ya tenemos dentro de sí, ¿no? Y bueno, es importante que se propicie un buen ambiente para ese aprendizaje. Por más que sea natural, es importante también tener cerca ayuda. Bajo ese pensamiento, estos grandes psicólogos e investigadores han logrado ampliar ese concepto. Es un concepto obvio, como se han podido dar cuenta, pero ellos ya se enfocan en cómo el ser humano logra otros aprendizajes, no solo el inherente, el obvio, el que ya todos debemos aprender, sino uno que va más allá, y es la adquisición de conocimiento. Antes de continuar, quiero compartir acá un video, a ver, un ratito, para que ustedes puedan ver. Y bueno, claro, el BBVA siempre propone videos interesantes en cuanto al desarrollo del humano, ¿no? Un desarrollo de la conciencia humana. Vamos a compartir uno sobre el aprendizaje infantil y qué nos dice el neurobiólogo Héctor Ruiz sobre ello.
sé que has estado muchos años investigando sobre los procesos de aprendizaje en las personas a través del estudio del cerebro. ¿Crees que se ha avanzado mucho en este campo en los últimos años? La psicología cognitiva nace como disciplina formal en los años 60, es decir, que no tiene ni un siglo de andadura. Sin embargo, como todas las ciencias, ambas han avanzado a un ritmo exponencial y eso hace que lo que hemos descubierto en las últimas décadas es más de todo lo que sabíamos en toda la historia de la humanidad sobre cómo nuestro cerebro obtiene, manipula, almacena y utiliza la información. Por algún motivo que desconozco, no se ha transferido, no ha llegado a aquellos que mayor provecho le pueden sacar, ¿no? Estudiantes, docentes, gestores educativos. La comunidad educativa, ¿no? Que es quien le podría sacar mayor provecho. Y como profesora de infantil, te voy a hacer una pregunta concreta y es si podemos aplicar alguna de estas técnicas o estrategias en las primeras edades, ¿no? En las primeras etapas educativas. Todos sabemos que entre los 0 y los 3 años apenas recordamos nada, ¿no? De nuestra vida. Las estructuras cerebrales que permiten la memoria episódica, autobiográfica, están en desarrollo. Pero en esas edades sí que estamos aprendiendo muchísimas cosas. Estamos aprendiendo, una de las cosas más importantes es el lenguaje. Y el lenguaje incluye, digamos, estaría incluido en la memoria semántica, ¿no? En la memoria semántica está pues, todos nuestros conceptos, nuestras ideas y las palabras con las que nos referimos a ellos. De manera que ya en estas edades es importantísimo, ¿no? El exponerse a un lenguaje rico, a un lenguaje que tenga un vocabulario que vaya más allá de lo cotidiano, con estructuras gramaticales también de cierta riqueza. Sabemos por algunos estudios, uno de ellos muy conocido, que a los 3 años de edad ya hay grandes diferencias en el vocabulario que dominan los niños y niñas en función de su posición socioeconómica, especialmente socio. El nivel educativo de las familias es muy determinante, ¿no? En que ya a los 3 años de edad haya tales diferencias. Cuanto más sabemos sobre algo, ¿no? Más fácilmente nos resulta aprender. Por lo tanto, tenemos ya niños a los 3 años que tienen no solo diferencias de dónde parten, sino de su capacidad para aprender ya desde ese momento. Todo lo que hagamos, por lo tanto, desde la escuela para enriquecer, ¿no? El vocabulario de los niños y niñas, de que tengan, ¿no? Modelos, ¿no? Lingüísticos pues que vayan más allá de simplemente los que encuentran de manera cotidiana. Todo eso va a ser muy enriquecedor para ellos. Va a ser también beneficioso que ellos se impliquen, ¿no? No solo se trata de que nos escuchen hablar, se trata de que ellos hablen. Y también son importantes cuestiones como usar las historias. Las historias es fascinante, tienen un lugar preferencial en nuestra mente, en nuestra memoria. Las historias a los humanos nos fascinan y además las recordamos con bastante facilidad. A lo largo, ¿no? De la historia de la humanidad, las historias nos han acompañado. Nuestros antepasados, ¿no? Podemos imaginarlos sentados alrededor del fuego compartiendo historias que servían ¿para qué? Para aprender sobre el vocabulario que aparece en ellas, sobre los conceptos, las ideas que aparecen en ellas. Y esto sabemos que es así con los niños pequeños, es decir, el leerles historias, leerles cuentos, es una práctica que desde la ciencia está muy respaldada y además, y no solo eso, en la línea que te comentaba de que no solo sean espectadores, lo que sabemos que es aún mejor es lo que se llama la lectura compartida. La lectura compartida significa que mientras les estamos leyendo la historia, les vamos haciendo participar de la historia, preguntándoles a ellos sobre ¿y qué crees que va a pasar? ¿Y qué te parece lo que ha pasado? O si la historia tiene dibujos, enseñarles los dibujos, ¿no? Y que relacionen esos dibujos con la historia que están leyendo. Incluso que de alguna manera vean que aquella historia está surgiendo de esas marcas que hay en el papel, ¿no? Que para ellos todavía no les dicen mucho más, ¿no? que eso.
Al final, las mismas cuestiones que tienen que ver con cómo aprendemos a lo largo de la vida, es decir, interactuando con el objeto de aprendizaje, implicándonos cognitivamente, tratando de dar significado a lo que aprendemos, usándolo, evocándolo y teniendo la oportunidad de practicarlo, va a ser igual, ¿no?, de beneficioso para niños, ya no de 0 a 3, sino de 3 a 12 también, ¿no? Bien. Bien. ¿Y por qué se empieza con este video? Cuando el niño nace, ¿no es cierto? Incluso antes, en su periodo ahí dentro de la madre, el niño ya puede comunicarse, ¿no? Entonces lo primero que aprende es precisamente a comunicarse, a recibir información también. Los niños pueden escuchar lo que viene de afuera, por eso dice que cuando las madres están, ¿no? Las mujeres están embarazadas, pues creo que no sé a partir de qué mes, pero hay que tener cuidado con lo que se dice, ¿no? Que puede repercutir en el niño. Siempre hay que llevar armonía en el proceso de embarazo de una madre, ¿no? De una mujer, para convertirse en madre. Por eso es lo primero que aprende el niño, ¿no? Qué locura. Y pues, y no solo en el ser humano, ¿ah? En las gallinas también, ¿no? Cuando la gallina está en proceso de incubación, el huevo, la gallina le habla al huevo, ¿no? Emite un mensaje y el huevo lo entiende. Eso hace que se calme, no se estrese. Que, ¿cómo puedes aprender tú a estresarte? Estando ya en el huevo, ya. Ni siquiera naces y ya te vas a estresar. Entonces, es importante eso que lo primero que aprendemos es a comunicarnos, es también a recibir mensajes. No hay que dejar de lado la matemática, es el estudio que realizan estos psicólogos, un estudio general del aprendizaje. No, no piensen que es solo el curso de matemática, que es solo un curso de lenguaje, no, pero se investiga, ¿no? Se investiga, se empieza a descubrir el origen y emiten sus investigaciones, ¿no? Empiezan a investigar, investigar, y usan sujetos de prueba y llegan a conclusiones. Llegan a conclusiones que han ayudado mucho a lo largo de la vida de las personas, ¿no? A definir. En tal caso, definamos primero lo que es aprendizaje, ¿no? Aprendizaje. El aprendizaje es una forma en cómo se va a lograr transmitir el conocimiento, desarrollar la capacidad de un individuo o reforzar algún valor, ¿no? Lograr algo, al fin de cuentas, mediante una forma. Eso es aprendizaje, ¿ya? Entonces, el docente actual tiene un reto, el cual es encontrar la forma en que el niño pueda desarrollar bien ese aprendizaje. Porque una cosa es que el docente, en este caso inicial, se encuentre ahí parada bailando y que el niño no pueda retener esa información o impactarse con lo acontecido, que le permita recordarlo y aprender, porque por recuerdos también aprendemos. Es entonces que, gracias a que esto interviene con la mente, estos grandes científicos, psicólogos, intervienen, ¿no?, con sus investigaciones. Se los presento. Los cinco forman parte de la corriente constructivista. Ya hemos visto un poco de las corrientes en las teorías del aprendizaje en las primeras clases. Vamos a profundizar una a una, las necesarias, por supuesto, las más impactantes. Una de ellas es el del constructivismo. Entonces, se los presento de izquierda a derecha. Bueno, acá ya lo comento, el primero que está de lentes, ¿no? El primero que está de lentes. No recuerdo bien los nombres, ¿ya? De algunos sí, de otros no, pero sí los apellidos, que son los más reconocidos, por lo que destaca. A ver, tenemos a Oswald o Ausubel, ¿no? Quien de los cinco tiene más peso, tiene más importancia, demuestra más una tendencia constructivista, pero ya lo mencionaremos luego. Luego tenemos a Lev Vygotsky,
de igual forma, se inspira en Jean Piaget, aquí está, el tercero, Jean Piaget, para seguir las investigaciones, ¿no? Jean Piaget, perdón, Oswald nos plantea, primero Oswald, ¿no? Oswald nos plantea que el docente debe buscar la manera de ser un buen guía para el alumno, haciendo que el alumno mismo desarrolle su aprendizaje, siendo el docente quien le da la mano y nada más. Pero claro, eso es todo un reto, ¿no? Por eso él propone formas o estrategias para lograr ese objetivo. Lev Vygotsky también plantea lo mismo, pero mediante la socialización. Ahora, ¿qué nos propone Jean Piaget con su famosa teoría, ¿no? Del aprendizaje que en ciertas edades los humanos logramos desarrollar nuestro pensamiento, ¿no? Por ejemplo, ahí mencionó un intervalo de edades de 0 a 3 años. Entonces, en esa edad desarrolla el niño la asimilación, ¿no? Un proceso cognitivo. Etapas de desarrollo cognitivo es el- la teoría que propone Jean Piaget, ¿no? Y así hay varias edades. Les hablo muy, muy rapidito esto porque pues vamos a tener que tocar el tema con pinzas, pero ahora vamos a ver más a Oswald, ¿no? Y aquí tenemos a Brunner, ¿no? Brunner también propone que en conjunto con Oswald, que el niño debe construir su propio conocimiento, pero interactuando mucho con el contexto, gracias a un conocimiento previo, que también lo dice Oswald, ¿no? Un conocimiento, manejan el concepto de conocimiento previo o aprendizaje previo, que ya lo veremos luego. Y finalmente tenemos a Howard Gardner, ¿no? Howard Gardner, que propone las inteligencias múltiples, que la adquisición de conocimiento no solo es que esto es recibir información, sino también que existen inteligencias múltiples, lo que hace a un niño más viable o aprende de una forma más fácil ciertos conocimientos. Por ejemplo, hay niños que son atléticos, corren más rápido que un niño que sabe matemática, por ejemplo. Ese niño no es ningún tonto, ¿no? Como dirían, no es ningún lento, no sabrá matemática, pero sabe correr, corre rápido, eh, una destreza física impresionante. Y por eso el niño también aprende de la misma forma que lo hace un niño que sabe mucho en matemáticas, ¿no? Tienen ese nivel, por así decir. Entonces, todos ellos inspirados en la corriente del constructivismo. Y veamos qué es el constructivismo precisamente para entender qué tienen en común estos cinco científicos psicólogos. Hay algunos más que quizá me haya olvidado, pero no son tan relevantes como estos cinco. Entonces, es un gran reto poder encontrar la fórmula secreta para que el alumno pueda aprender y hubieron a lo largo de los años distintas corrientes. Precisamente creo que ahí mencionaron uno que era el cognitivismo, recibir la información para poder aprender. Y en clase pasada también hemos visto, ¿no? En la primera clase hemos visto como, por ejemplo, el conductismo, ¿no? Que mediante no la guía de un profesor, sino la orden de este, el estudiante o el humano logra, pues, recibir información y conocimiento. Un poquito frío y cruel, es por eso que al pasar de los años se desarrolla y da pie al constructivismo precisamente. Entonces, la parte fundamental de este constructivismo es que los nuevos aprendizajes generados o enviados por el docente deben tener origen a partir del conocimiento previo. Lo hablo de forma técnica para que quede documentado, pero explicándolo mejor, el alumno debe participar de su propia adquisición de conocimiento. ¿Y cómo lo hará eso? Te preguntarás si el alumno no sabe nada. Pues en el constructivismo
no debes pensar que el alumno no sabe nada. Para generar nuevo aprendizaje, el alumno debe conocer un poquito de lo que estamos hablando. Y a eso le llamamos entonces conocimiento previo. Por ejemplo, ya si hablamos de niños de inicial, pues los niños de inicial eh, juegan con figuras geométricas, por ejemplo, ¿no? Entonces, el niño no necesita recordar nombres, pero sabe que las figuras geométricas son planas. Y el saber que es plano ya es un conocimiento previo. Cuando juntas los planos, formas las figuras. Por eso les damos figuras planas. Le damos estos pliegos de cartulina y el niño los construye solo. ¿Por qué? Porque él sabe que al unir esas figuras planas, ¿no? Como placas, se logra construir figuras. Conocimiento previo. Ha tenido un conocimiento previo, lo cual sabe que es el plano. Y juntando los planos desarrollas las figuras, construyes nuevo conocimiento. Sabe que ahora sabe recién que las figuras se construyen uniendo planos. Ahora no le vas a enseñar de forma teórica, ¿no? Eso, eso está mal. Entonces, el constructivismo ha desarrollado la forma en la que ahora el alumno, pues, desarrolla el aprendizaje, ¿no? De la mano con el profesor, pero sin que este sea un facilitador, sino un guía, ¿no? Más un guía que un facilitador. A ver, hay una línea delgada que diferencia estas dos palabras, facilitador de guía, pero el guía es más confiable para llevar a cabo el aprendizaje. El facilitador, pues como su propio nombre lo dice, es que quien facilita, quien da, quien brinda. Pero el guía es quien acompaña. Entonces, a veces dicen el docente debe ser facilitador y guía. Es cierto, es lo que actualmente se pregona porque el constructivismo no lo veía así. El constructivismo fue cambiando por si acaso, ¿ah? Es una corriente que a lo largo de los años fue evolucionando, porque ya hemos dicho. La ciencia de la pedagogía es dinámica, es cambiante. El constructivismo no nació diciendo que el docente es un facilitador, nació mencionando que el docente servirá como guía. Actualmente es un guía y un facilitador. Facilitador cuando quiere encontrar un recurso con el que se logre impactar en el alumno. Entonces, es importante, bueno, primero diremos que es guía, entonces el docente, y que luego es facilitador también. A ver. Está de más decir que el docente debe ser motivador para el alumno, ¿no es cierto? Ya la semana pasada lo hemos comentado. El docente debe tener ciertas características para hacer que el aprendizaje llegue a buen puerto, porque el docente puede, la profesora inicial puede saber mucho del tema, puede tener la mejor voz para cantar, puede saltar, puede vestirse bien, puede usar correctamente los colores para llegar al alumno. Pero, y si falló en algo, es como un engranaje, ¿no? Tiene que encontrar la forma de conectar para poder desarrollar el aprendizaje en el alumno. Ahora, volvemos al principio, todos los alumnos son distintos y mientras más niños de inicial tengas en tu salón, pues sí o sí, la realidad es que más complejo va a ser la enseñanza, el aprendizaje que estos reciban. Por lo tanto, un consejo es que no, como docente, no se frustren, ¿no? No es necesario llegar a todos, tristemente es la realidad, y hasta ahora, por si acaso, se sigue investigando la forma en cómo llegar prácticamente a todos los alumnos, ¿no? Eso yo también ya lo mencioné, ¿no? La pastilla del conocimiento. Qué bonito fuera que tomándote una pastilla ya sepas algo, ¿no? Pero bueno, no es así. Se busca entonces que el humano pueda aprender todo rápido. Se busca que los humanos, ni bien nacen, ya sepan caminar. Se busca eso, aunque no lo crean, ¿no? Parecerá imposible, pero se busca eso. Y bueno, quién sabe, ¿no? En un futuro se pueda lograr eso. Que los niños se desarrollen y cuando nazcan, se desarrollen en el útero y cuando nazcan
ya sepan caminar, qué locura. Aunque vemos niños que ya a partir de los 2 años caminan, ¿no? Ya ese es un problema de estructura del niño, ¿no? Estructura corporal, un problema eh, anatómico, ¿no? Un problema de la anatomía del niño. Entonces, pero interviene la mente ahí, es lo que se está investigando precisamente. Y tanto interviene la mente en ese proceso. Sería interesante tener una solución. Por eso siguen habiendo estos científicos que desarrollan la conducta humana y el aprendizaje. Bueno, ahora, este proceso ocurre a lo largo de la vida y su, su propósito es impactar a largo plazo en el alumno. La corriente constructivista propone que el conocimiento no se olvide, que sea perpetuo. Y para eso también propone estrategias. Que el conocimiento que obtenga sea valioso, no recibir información inútil, que a veces lo hacemos, es algo del ser humano. Pero que también el aprendizaje sea fluido, ¿no? No aprender cualquier cosa, ¿no? Ya dije ya lo innecesario, ¿no? Tanto por dentro como por fuera también, ¿no? Ahora, debe haber un ambiente propicio para poder llegar al aprendizaje. Si hablamos del aula de inicial, ya saben, un aula llena de colores, llena de sonrisas, profesoras calmadas, tranquilas, que saben manejar al alumno, que su forma de hablar y su voz es melodiosa, por ejemplo, ¿no? Valgan verdades y disculpen la realidad, ¿no? Una docente que tiene voz extraña, pues tiene que mejorar un poquito, tiene que mejorar un poquito más la amabilidad, ¿no? Pero esa es la realidad, chicas, ¿yo qué puedo hacer? Entonces, todo eso impacta en el alumno. Ahora, hay alumnos que no les importa la voz tan melodiosa de una docente inicial, eso es muy cierto, pero hay otros que sí. Qué locura, o sea, por más que la profesora cante bonito, por más que sepa llegar a otros alumnos, hay uno que no, simplemente porque no, la voz no le atrae, suele pasar. Entonces, todos estos puntos son los que abarcan el proceso del aprendizaje. Claro, también la socialización, ¿no? Cómo el alumno se desenvuelve, que él sea el centro de todo, es lo que planea aquí la corriente constructivista. Y que al ser centro de todo, cada alumnito es el centro de todo, entonces tiene que haber una colaboración entre ellos. Tiene que haber una interacción también, ojo, con lo que los rodea. Si te rodean compañeros, ahí aprendemos. Si te rodea un ambiente lleno de mesitas, de juguetes, pues hay que usarlos de la mejor manera posible, claro. ¿Y qué componentes tiene el aprendizaje? Poco a poco estamos hablando desde un enfoque científico hasta un enfoque pedagógico de lo que es el aprendizaje. Pero primero veámoslo de forma científica. Los componentes. Pues se dice que es multidimensional porque tiene tres componentes: el contenido, el proceso y las condiciones. ¿Qué es lo que quieres transmitir? ¿Qué es lo que quieres que desarrollen? ¿Qué valores quieres que formen? Pues el docente, la maestra, tiene criterios para lograr exponer su contenido, ¿no? ¿Cuál es el proceso que tú vas a usar para exponer ese contenido? ¿Mm? El docente también tiene esa obligación. ¿Y bajo qué condiciones vas a poder desarrollar ese contenido? ¿Vas a formar los valores? ¿Bajo qué condiciones? Debes tener los alrededores aptos para el aprendizaje. Pero no solo hablo del físico, de estructura, también hablo de mentalidad, por ejemplo, ¿no? El alumno tiene que estar fortalecido mentalmente para poder ir bien al aula, ¿no? O sea, en resumen, debes tener un alumno alegre, debes tener un aula bonita y tú debes tener muchos conocimientos de cómo actuar frente a los retos que te propongan, ¿no? Ser muy observadora. A eso me refiero y también con las condiciones, ¿no? Que todo debe estar bien, tanto fuera como adentro. Por eso se menciona proceso externo y proceso interno. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se aprende? ¿Qué aprendemos los humanos? Primero, conocimiento, ¿no?
conocimiento, cómo prender fuego, por ejemplo, si estamos hablando de las primeras épocas, ¿no? Cómo prender fuego, eh, cómo solventarse, ¿no? Cómo vivir, cómo sobrevivir, cómo mantenerse. Es lo primordial, o sea, atender las necesidades, ¿no? ¿Cómo aprendemos a ello, ¿no? ¿Cómo comemos? Antes cazaban, ahora cocinar. Evolución. Otra cosa que ahora, claro, actualmente debe aprender el estudiante, ya vamos a hablar del estudiante, es cómo desenvolverse con los demás. Prepararse para la vida, como dicen, ¿no? Ser un ser de valores, ¿no? Tener una inteligencia emocional, digámoslo así, aceptable, ¿no? Recibir emociones y dar emociones y saber cómo, ¿no? Nadie nos dice nada sobre eso, ¿no? Nadie nos dice, si tú le haces daño a alguien, pide perdón. Nadie nos dice eso. Lo podemos aprender. Entonces, si tuviéramos una especie de jerarquía o pirámide, pues lo primordial que deberíamos aprender es a vivir, ¿no? A cómo vivir, qué comer, qué tomar, etcétera, qué hacer, cómo calmar, cómo curar. Ya luego viene lo demás, cómo interactuar con los demás, y por último, cómo llevar nuestras emociones y nuestros valores, ¿no? Entonces hay una jerarquía y hay una pirámide de importancia. ¿Cuál es más importante? Claro que sí. Ahora, acá ven unos pequeños pilares que mueven la educación gracias al aprendizaje, ¿no? Conocer, hacer, convivir y ser. Todo ello logra el desarrollo del aprendizaje para educar al estudiante. Bueno, en este caso los niños de inicial. Ahora, el proceso. ¿Cuál es el proceso en el aprendizaje, en este caso de los niños de inicial? Pues mediante actividades lúdicas o dinámicas, ¿no? La maestra que está cantando, que, que tiene una voz tranquila para con el niño, ¿no? Las docentes que preparan el aula, ¿no? Un proceso previo para tener un buen ambiente de aprendizaje. Hay recursos didácticos que también usan las docentes para, para poder llevar una buena sesión, ¿no? Una buena sesión. Por eso también no hay que menospreciar la actitud de un docente. Para eso uno se prepara, ¿no? Ser fuerte, no llevar los problemas de la casa al aula, como algunas suelen hacerlo tristemente, se equivocan, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Pero en fin, todo ello abarca un gran proceso, es un proceso eh, tan complejo, pero que el profesor o profesora ya entiende. Y de tanto repetir, pues créame que es algo que se domina y nace de uno. ¿No? Nace de uno llevar a cabo estos procesos de aprendizaje, la elección del contenido y propiciar buenas condiciones. Ojo, en el proceso constructivista deben asegurarse que el niño participe muy a menudo. El protagonista es el mismo niño, recuérdenlo. Eviten ser ustedes las protagonistas, ustedes no importan ahí, siendo un poquito directo, ¿no? Ustedes solo guíen a los niños, hagan de cuenta que no están ahí, pero tienen que estar ahí para cuidar de los niños, ¿no? Para, no digamos corregirlo, ¿no? Porque eso ya saben que hay estrategias para corregir.
Ya. Eh, Vamos a continuar porque sí se había cortado la reunión. A ver, un ratito. Ya, muy bien. ¿Bajo qué condiciones se puede aprender, ¿no? Hemos dicho que había un momento en el que la docente tiene que evitar palabras negativas, ¿no? Palabras negativas para con el niño, buscar la estrategia para que de la mejor manera posible, de la mejor manera pueda llevar una comunicación asertiva con el niño, ¿no? Recuerden que el niño es un ser que es un ser muy frágil, recién está comenzando, no hay que tratarlo como si ya lo supiera todo. En ese caso, el padre es quien conoce mejor al niño, así que él sabe que bien tratarlo. En cambio, la maestra, si les pasa que ven un niño nuevo, ¿no? Que es la primera vez que lo ven, pues tienen que, bueno, hablar técnicamente, ¿no? Testearlo. Yo hablo técnicamente, tienen que testearlo, tienen que ponerlo a prueba, tienen que ver cómo se desenvuelve. Y prácticamente lo fundamental en este tipo de casos de establecer buenas condiciones para el aprendizaje es la confianza, ¿no? Los valores. Que el alumno confía en la docente. Tipos de aprendizaje. De esto sí pasamos rápido porque quiero hablar sobre el aprendizaje significativo y ya luego escogeremos a la delegada. Ya luego escogemos a la delegada. Los aprendizajes que tenemos son los memorísticos, significativo, receptivo y descubrimiento. Nosotros vamos a ver el significativo. El memorístico ya para rápidamente verlo es el que se desarrolla leyendo, ¿no? Se desarrolla leyendo. Se desarrolla repitiendo y practicando también, ¿no? Es un aprendizaje también tiene que ver con lo físico, ¿no? Uno cuando corre todos los días ya desarrolla un cuerpo y su cuerpo también aprende, ¿no? Sí, suena complicado de creer, pero el cuerpo aprende. Howard Gardner no lo dice, ¿no? El cuerpo también tiene la capacidad de aprender. Igual, no veamos el aprendizaje solamente como la retención de información y el manejar bien una materia, ¿no? Lenguaje, matemática, ciencia, etcétera, ¿no? Es simplemente que se logre desarrollar conocimientos o habilidades y también capacidades y habilidades eh, capacidades y habilidades. Un sinfín de capacidades y habilidades existen, por si acaso. Lo importante es que se logre. Ahora, nosotros tenemos planeado ver hoy día el aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo nos ayuda bastante gracias a Oswell, ¿no? Oswell es quien consolida lo que significa el aprendizaje significativo, ¿no? Inspirado precisamente en Piaget, ¿ya? Oswell es el precursor que lleva a cabo la idea que ahora usamos en el CNEP, en el Currículo Nacional de Educación Básica Regular, sobre enseñar. Que el docente sea un guía y un facilitador, como lo he dicho. Entonces, es muy importante que en estos casos, para lograr un aprendizaje significativo, el docente conozca al alumno y sepa cuáles son sus conocimientos previos. Es por esa razón que en los colegios, ¿no? De primaria o de secundaria se hacen las famosas pruebas diagnóstico, ¿no? Prueba diagnóstica al principio del año escolar. Y obviamente de una maestra inicial no puede hacer eso, ¿no? El niño no tiene por qué tomar lapicero y hoja. Se puede hacer un diagnóstico de cómo un niño conoce las cosas del mundo o qué tipo de nivel de aprendizaje ha tenido el niño. Sí, también se puede. Hay instrumentos que nos ayudan ya. eh, Vamos a ver si tocamos ese punto. Pero sí.
Es muy distinto una prueba diagnóstica para inicial y para primaria y secundaria que de inicial. Es una prueba diagnóstica más por comportamiento, desenvolvimiento del niño, la cual vamos a usar para poder saber cómo tratar. Pero ¿esto qué tiene que ver? Que el aprendizaje, para usar aprendizaje significativo, Oswell, perdón, Ausubel nos plantea que el niño ya tiene, ya tiene que entender ciertos puntos. A eso le llama conocimiento previo. O sea, hablemos de ejemplos. Si vas a enseñarle a un niño de primaria a multiplicar, tienes que descubrir si el niño ya sabe sumar. Si el niño sabe sumar, de ahí te vales para enseñar multiplicación. Debe haber un conocimiento antes del conocimiento nuevo para relacionarlos a ambos y que se pueda lograr el aprendizaje. Ahora, en estos casos el aprendizaje no se realiza escribiendo en la pizarra, ¿no? Sino haciendo que el niño participe, que él sea el protagonista. Para eso el docente únicamente es un guía. Por lo tanto, Oswald nos plantea que con su teoría relacionar un conocimiento pasado con un nuevo es el rol del docente, es su función. ¿Y cómo se logra en este proceso? Comprendiendo, asimilando, almacenando, usando la información. Bueno, lo digo rápido porque quiero explicar. Un niño que ya tiene un conocimiento previo va a lograr mejor comprender el aprendizaje y la capacidad que quiere desarrollar. Me explico. Estamos en inicial, por ejemplo, ¿no? Y queremos desarrollar las figuras geométricas. Sin el nombre, ¿no? Mencionar el nombre con los niños es un poquito extraño porque es un nombre raro para ellos. Hasta se van a sorprender. Y no necesitas que recuerden nombres. Cuando enseñas en inicial, no necesitas que el niño recuerde nombres. Más necesitas, ¿sabes? Que se impacte. Eso es lo que necesitas, más que un niño se impacte. Generar confianza. Hablo de los primeros meses de la educación inicial en que te encuentres. Bueno, necesita comprender qué conocimiento previo puede tener para figuras geométricas. Pues, ¿qué materiales? ¿Qué materiales puedo usar para armar figuras geométricas? Por eso vamos a plantear un recurso, un material didáctico, perdón, enfocado en que el niño tome, elija qué piezas va a usar para armar figuras geométricas. Si el niño sabe que hay piezas planas, armar figuras geométricas va a ser fácil. El conocimiento previo pudo haber sido figuras planas. ¿Qué pasa cuando no se cumple esto? Cuando un niño, ¿qué niño detectas que no tenga conocimiento previo? Pues si le dices, a ver, cómo está hecha tu casa, ¿no? O tu puerta, cómo la abres. Eh, Dime, niño, tu zapato encaja con tu pie, ¿no? Y en tu casa ¿no? Hay cositas que encajen así como tu zapato con tu pie. Mira, ¿qué está conectado, no? La pared que tú estás ahí comiendo y miras la pared. Hay un piso, ¿verdad? Ese piso está conectado, ¿no? O sea, se están unidos, ¿no? Como nosotros nos agarramos de la mano. Ya. Entonces, conseguir relacionar figuras y unirlas logra que desarrolles una figura. Ahora vamos al campo. Eh, el niño que toma las reglas de la lista de objetos que tú le has dado, ese niño ya tiene conocimiento previo. Por lo tanto, enseñarle figuras geométricas va a ser muy fácil. Pero imagina que una niña tome un peluche y una regla y quiera unirlo para formar un triángulo. ¿Qué opinas tú de esa niña? ¿No? No tiene conocimiento previo sobre figura plana y por lo tanto ahí tendrías que retroceder. Entonces, ¿qué nos dice perdón, qué nos dice Oswald? Nos dice que debes desarrollar la capacidad del niño y testearlo, ponerlo a prueba, ver qué tanto su capacidad abarca el conocimiento previo. Y si no, pues retrocedemos, ¿no? Vamos a ver hoy día, niños, las figuras planas, no usas tus estrategias y ya el niño recuerda lo que es una figura plana, ¿no? Hay muchas estrategias, por cierto, ya veremos eso luego, pero eso es lo que tenemos que hacer. Una vez ya
convertido el conocimiento nuevo en conocimiento previo, ya podemos plantear otro nuevo conocimiento y así sucesivamente. Si el niño ya sabe ahora, va a escoger la regla, va a escoger su lapicero como figura plana para formar figuras, va a escoger las paletas de madera, etcétera. Pero claro, siempre y cuando el docente propicie y genere un buen ambiente, ¿no? Las buenas condiciones. A eso se refiere con comprensión. Y asimilación, pues absorber esa información, almacenar, recordar la información. ¿Cómo un niño inicial recuerda la información? ¿Cómo recuerda que debe escoger las paletas de madera, esas de chupete, para formar figuras? Pues gracias a que la docente, pues, usó usó un recurso de impacto. Ya saben, ¿no? Cantar o una casuística que le plantea algo, ¿no? Cómo los tres cerditos construyen, etcétera. Si tú logras encontrar esa forma para impactar, un material para impactar al alumno, pues ya logra el almacenamiento de la información. Ahora, y si logras preguntarle, oye, este cerdito, ¿de qué estaba hecha su casa? ¿No? ¿Estaba construida con qué figura su techo? Triangular. Y si el niño te responde, ya estás poniendo a prueba el uso de la información. Incluso cuando formas rondas, ¿no? A ver, niños, sus brazos son planos, ¿no? Sí, formen un triángulo entre ustedes y vas a ver cómo lo forman. De esa forma, el niño usa la información que tú le diste con las figuras en otra actividad. En fin, eh, a ver, un ratito. Perdón, es que acá el audio se me ha malogrado y acá lo estoy corrigiendo, pero a ver, trato de corregir esto. Ya, vamos a seguir y después le tomamos tiempo a escoger a la delegada, ¿no? Porque debemos tener una delegada. ¿Está bien? A ver, permítanme acá un ratito, voy a extraer esto de acá. Yes. Ya, ahora sí. Decíamos, es necesario conseguir el ambiente adecuado para lograr el aprendizaje. Y acá vemos de una forma como analogía las recetas para lograr un buen aprendizaje, ¿no? Tiempo de ambas partes. El niño inicial siempre tiene tiempo porque es entusiasta, a diferencia de los niños de primaria y secundaria, como ya lo habíamos comentado, ¿no? El aprendizaje significativo necesita un saber previo precisamente para lograr uno nuevo, porque sin él no se podría. Un conocimiento nuevo, ¿no? No se podría generar un conocimiento nuevo. Debe haber una buena interacción entre el sujeto y el objeto. Se debe lograr captar la atención del estudiante. En este caso, por ahí me habían corregido antes, hay profesoras acá de inicial, pero también de primaria. Creo que sí, ¿no? Por ahí me comenta quién es de primaria o todas son de inicial. Inicial, profesor. De inicial, perfecto. Entonces, la interacción sujeto-objeto se logra cuando el profesor logra captar la atención del estudiante, ¿no? Y pues para eso se pueden implementar estrategias, claro. El objeto lo propone el docente con sus recursos también, por supuesto. ¿Qué recursos propones? Recursos didácticos, ¿no? ¿Qué condiciones se deben lograr para este aprendizaje? Bueno, ya lo hemos comentado, pero para el aprendizaje significativo, las condiciones que se debe lograr es diagnosticar al estudiante en sus conocimientos previos, ¿no? Justamente lo que habíamos comentado antes. Y debe realizarse de una forma natural. Yo sé que todo el aprendizaje y la forma en que se desarrolla tiene sus pasos. Sí, cierto, pero los pasos fluyen solos. No, no es que tú pienses que, ah, ya, voy a hacer el primer paso. ¿Qué paso sigue? Ya, voy a hacer el segundo. ¿Cuál sigue? No, no, tampoco necesitas memorizarte los pasos. Esto de procesar el aprendizaje hacia los alumnos es algo natural. No te vas a olvidar de nada, ya que, pues,
El humano de por sí, una de los conocimientos innatos que tiene el humano, como ya hemos comentado, uno de ellos es caminar y hablar, pues uno de ellos también es enseñar. Estos grandes pensadores, psicólogos y científicos han logrado determinar que existen conocimientos con el que el humano debe tener o debe contar. Y uno de ellos es enseñar. O sea, todo humano es capacitado para enseñar. Ahora, que uno destaque de otro, pues eso hace un buen docente precisamente. Y todos aprendemos. Por eso también el aprendizaje es de por sí innato, ¿no? Viene de nacimiento. O se puede lograr. Sí o sí, se puede lograr. Bien, es importante contar con el material adecuado, unos recursos didácticos, un aula bien ambientada, por supuesto, que logra el mejor desarrollo del aprendizaje. Un aula en un estado deprimente, pues no va a lograr nada. El alumno tiene que estar disponible. Eso también forma parte del aprendizaje significativo. Lograr una disponibilidad del alumno inicial, sé que es muy fácil. Fácil en el modo de que al alumno se le puede atraer, es una nueva mente, es una mente que recién está empezando y por tanto inocente. Y pues yo por ahí creo que los docentes inicial tienen toda su disposición. Tienen al alumno, tienen el conocimiento. Una profesora inicial no se puede equivocar. ¿Qué tendría que reforzar una profesora inicial para no equivocarse, si hablamos así? Pues su actitud, tendría que reforzar su actitud. Una docente con pésima actitud no va a lograr que el alumno aprenda, definitivamente. Entonces, si piensan que esto es difícil, no, solo debes tener buena actitud. Los conocimientos se logran fácilmente en educación inicial. El llegar al alumno también es muy sencillo, depende de la actitud de la docente. Y poco a poco, ¿no? Poco a poco. Después de una clase tras otra, créanme, con el alumno inicial, créanme que con el siguiente grupo será igual de sencillo. Lograr el aprendizaje significativo. Acá quiero recalcarles algo, chicas, una vez más, ¿no? Mm, Como docentes de inicial, ustedes ya tienen la clase preparada, saben lo que van a enseñar, pero a veces no se consigue, porque hay alumnos que aprenden el tema que tú querías y hay otros que no. Esos alumnos que no, pues ten por seguro que han aprendido cosas nuevas, porque son pequeños, son inocentes, tienen la mente en blanco, como dicen, ¿no? Y siempre van a aprender una cosa nueva. La cuestión es mm, no cohibirlos o no cerrarlos tanto y que no ha aprendido nada, que llamarles la atención. Eso no vale la pena, porque lo importante es que el alumno reciba el aprendizaje. Ahora, si lo logró por su propia cuenta o no, eso es lo importante. Es que, ¿qué pasa cuando el alumno no aprende lo que tú esperas? Aprende otra cosa, además de lo que tú esperas, o no aprende lo que tú esperas y aprende otra cosa. Pues eso sucede porque eso es mucho mejor, porque el alumno ha conseguido su propio aprendizaje, que es lo que busca el aprendizaje significativo, solo que sigue otros caminos el alumno. Pero claro, ahí el docente actúa como guía, ¿no? Actúa como guía. A ver, quiero mostrarles un ejemplo, porque con primaria es más fácil de ejemplificar esto. Lo que pasa es que inicial tiene en, en porcentaje más actitud, más la actitud es la que se desarrolla el docente que en una pizarra, ¿no? Por eso una pizarra es más fácil. Mira, te quiero explicar esto, a ver si podemos encontrar una analogía. Mira, imagina que yo tengo acá el 21 y acá tengo el 2, ¿no? Y le decimos al alumno, a ver, simplifica. Ya, ¿qué hace un alumno, no? Hace esto, simplifica el 2 y el 2. Ya, aquí sí el docente tiene que ver de guía, ¿no? Aquí sí estamos diciendo que el alumno no es que haya conseguido un conocimiento nuevo, ¿no? De eso no se trata tampoco. Para eso el docente ya tiene conocimiento. Igual pasa con el alumno inicial. Por ejemplo, ¿qué pasaría si detecta un color que no es el adecuado, ¿no? Y ahora sí, perdón. ¿Qué pasa si el docente identifica, por ejemplo, que el alumno de inicial, en lugar de decirte que esto es rojo, te dice que es verde? ¿Qué sucedería en estos casos? Pues ahí sí
el docente hace un diagnóstico muy rápido y logra encaminar al alumno, ¿no? A que le diga que esto es rojo o que de algún modo te diga que es rojo. No necesita decirte que es rojo con la boca, necesita decírtelo con una actividad, ¿no? Es justo a eso a lo que me refiero, ¿no? A ver, un momentito, disculpen. Chicas, ¿no se escucha el profesor? Profesor, salió. Ya, chicas, perdónenme. Disculpen, la verdad, tengo un imprevisto que ya lo solucioné. Perdón. Eh, what happened? ¿Qué significa eso? Y ahora sí, a ver, veamos. Déjenme borrar esto. Ya, volvíamos, ¿no? Volvíamos. El docente debe tener conocimiento para saber cuándo un alumno se equivoca. Esa es otra ventaja que logra la maestra inicial. Sabe que cómo corregir el error del alumno, eso es, digamos, la dificultad. O sea, identificar el error es fácil, corregirlo. E incluso ese es un tema de debate, porque dice, no, que usa palabras, evita usar palabras negativas, ¿no? Creo que eso ya lo vi. Evita usar palabras negativas, usa palabras positivas y cuesta un poco, o a veces usar palabras. La docente inicial lo tiene, mira, la verdad, desde mi punto de vista, la docente inicial lo tiene todo muy fácil. Por ejemplo, el hablar con diminutivo y el usar palabras, digamos, el tener un abanico de palabras corto, ¿no? Un diccionario, un léxico un poco corto, porque el alumno inicial no comprende mucho las palabras. Más la docente inicial destaca por hacer que por decir, porque el alumno, créanme, el inicial aprende más por mirar, no por escuchar. Así que en vano está el hablar unido. Entonces, bueno, volvamos acá. ¿Cómo corriges el error? Esa es la estrategia que propone el aprendizaje significativo. Incluso hay más métodos. Había un método de resolución de conflictos o de problemas de Polya, ¿no? Habrán escuchado sobre ese método. Pero no se usa tanto en inicial, más se usa en primaria. Y en inicial hay más métodos todavía, ¿no? De resolución de conflictos, otros métodos. Entonces, el docente debe tener la astucia para lograr resolver ese error o encaminar nuevamente al alumno al aprendizaje.
Incluso Bandura nos dice que socializar ya, de hecho, es un aprendizaje. Les cuento un ejemplo, ¿ah? Es muy interesante, de socialización precisamente. Yo tengo dos sobrinos y cuando se ven, mi sobrina le tiene miedo a mi sobrino porque este siempre quiere expresar su amor corriendo y queriendo acercarte a tu mejilla para besarte, ¿no? Entonces, muy rápido lo hace. Lo hace de una forma tan rápida que mi sobrina piensa que la va a atacar, porque ella tiene otra concepción de la rapidez. Un perro, cuando se te acerca muy rápido, piensas que te va a atacar. Entonces los niños piensan que cuando alguien se les acerca rápido, los va a atacar. El niño asocia rapidez. Qué locura. El niño ya tiene aprendizaje previo, lo que es rapidez, sin que nadie se lo diga. Eso lo manifiesta con el sentimiento, con las emociones. Por tanto, ¿qué pasa con mi sobrino? En primer lugar, mi sobrino tiene entonces, bueno, es esa forma de expresarse que debe corregirse, ¿no? Porque no hay que acercarse corriendo hacia los niños para poder demostrarles tu cariño o darles la mano, ¿no? Imagina que yo ahorita me voy corriendo hacia ustedes y les quiero saludar, se asustarían, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con estos niños que no son corregidos, tanto por su madre o por su docente? Pues al final va a ser un niño muy enérgico. El resultado del mal aprendizaje en educación inicial va a provocar estos errores, va a provocar a futuros ciudadanos extraños. Pero sí, claro, esto se corrige, esto se corrige. Hay forma. De esas estrategias vamos a hablar más adelante, porque ahora quiero tocar el aprendizaje. A ver, tipos de aprendizaje. No solo se aprende hablando, también se aprende mostrando figuras, se aprende mencionando conceptos hablando, o se aprende también ejemplificando. Los niños aprenden mucho con ejemplificación. Eso también lo propone Bandura. El niño aprende viendo cómo actúan los demás y también por experiencia, claro. Hay niños que ya desde los 4 años conocen la muerte, ¿sí? Saben lo que es morir. Por lo tanto, ese niño, pues, va a vivir un poco con cuidado, ¿no? Sabrá cuidarse. Pero hay otros niños que no saben lo que es la muerte y lo que hacen es tirarse del segundo piso, colgarse de las barandas sin precaución o molestar a los perros sin saber lo que va a pasar, porque nunca han visto lo que ha pasado. Hay un psicólogo llamado John Watson que precisamente ha investigado que el miedo se aprende el miedo. Es por eso que él a su menor hijo eh, lo- le hizo un estudio el cual lo asociaba con animales y algunos animales lo hacían llorar, como la rata, por ejemplo, ¿no? El pequeño Tommy creo que se llama, no recuerdo muy bien. Pero el caso es que hay muchas formas de aprender. Por ahí creo que ustedes se acuerdan del famoso John Watson, ¿no? Ya están en séptimo ciclo. Deberían recordar a John Watson, o al menos sus estudios. Bien. Bueno, como ya lo comenté, tenemos a Oswald, que es el máximo representante del constructivismo, y él nos dice que quien te comprende ya aprendió. Por eso, como también nos dice, el ser humano tiene por defecto esa cualidad de enseñar, pues, ¿cuál es la mejor forma de reforzar el aprendizaje del alumno? Uno, dicen, la retroalimentación, es correcto. Pero otra es cuando el alumno trata de imitar a su docente, a su miss. De esa forma ya puede el alumno entender que ha aprendido. A ver, un momentito, por favor, un minutito. Y ahora sí. Entonces, es importante que sepamos los pasos para el aprendizaje, ¿no? Las condiciones, los procesos y el contenido que debe de existir, ¿ya? Y ahora sí. A ver, Oswald propone que el docente es libre de emplear el material que quiera para lograr el aprendizaje, aunque él propone los mapas conceptuales, los gráficos, las actuaciones, los medios digitales no eran los que conocíamos, pero también los proponía.
¿ya? Todo aquello que manifiesta una relación entre un material y el aprendizaje, pues para Oswald es de ayuda. ¿Qué ventajas tiene este aprendizaje significativo? Facilita la adquisición de nuevos conocimientos. Si el alumno aprende por su propia cuenta, va a sentir emociones que ha logrado algo por su, ¿no? Por sus propios medios. Y por tanto, es mérito recordar eso, ¿no? Ustedes recuerdan tal vez la primera vez que manejaron una bicicleta porque lo hicieron solas, en compañía de un guía, de un soporte, pero al fin de cuentas solo ustedes manejaban la bicicleta, ¿no es así? O algún evento que hayas realizado sola, qué sé yo, hay muchas cosas. A ver, les pregunto a ver si ustedes me responden con alguna anécdota. ¿Qué es aquello que has aprendido que recuerdas? Con cariño, claro, ¿no? A ver, coméntenme. ¿Qué han aprendido que recuerdan con cariño? Cualquier cosa, la verdad. Nosotros podemos aprender muchísimas cosas, no solo matemática, comunicación o ciencia. Valores también, ¿no? Un ejemplo sería el aprender a conducir una bicicleta, ¿no? Otro ejemplo sería aprender a cocinar. Recuerdan la primera vez que cocinaron, ¿no? Diana, creo que Diana nos quería decir algo. Profesor, aprendí a manejar moto con cariño. Me enseñaron de buena voluntad. Qué interesante, porque pocos se arriesgan a manejar la moto, ¿no? Es toda una locura extrema el manejar moto. Bien, ¿ah? ¿Y por qué crees que te acuerdas, no? Pueden haber muchos motivos, la verdad, según manifiestan estos psicólogos. Uno, por el gusto, porque te ha gustado. Hubo un buen ambiente ahí. Dos, porque la persona que te enseñó a manejar sea alguien de confianza tuya. Porque no aprenderías a manejar con alguien que no tienes confianza, ¿no es cierto? Y mucho menos una moto. A ver, muy bien, ¿ah? Sarita. A ver, dime, Sarita. Profesor, yo recuerdo la primera vez que cociné Quaker. Ah, interesante. ¿Y se te derramó o no? Lo hice hervir como más de una hora. Pensé que era como el frejol o, ¿no? Claro, Eso fue que hasta ahorita siempre se recuerdan en casa y dicen que cociné Quaker, ¿no? Yo pensaba, pues, ¿no? Que se hacía así, ¿no? Pero no, a ver, Quaker es instantáneo, ¿no? O sea, claro, está precocido. sí, profesor. Muy bien, ¿ah? Muy bien. Entonces, poniendo el ejemplo que tú mencionas de la avena, por experiencia ya aprendiste, ¿no? Yo creo que la segunda vez que hiciste avena, sabes que el tiempo es importante en el aprendizaje, ¿no? Claro, profesor. Muy bien, excelente. Perfecto, chicas. A ver, alguien más que me diga qué es aquello que recuerdan que han aprendido, ¿no? Imaginen entonces esto, cómo se sentirán los niños cuando siempre que regresan al colegio o sus propios hijos, que ustedes también tienen algunos hijos, ¿qué les cuentan del colegio? ¿No? O ustedes también les preguntan, ¿no? Y creo que ustedes también pueden analizar la alegría o la tristeza con lo que le cuentan algunos de sus hijos. Identifican incluso qué ha fallado, ¿no? ¿Qué le ha pasado? Anita, a ver, dime, Anita. Profesor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. No, recuerdo cuando aprendí a hacer el arroz. Lo hice sin sal, con poca agua y se me quemó. Es algo, una experiencia adolescente. Uy, de adolescente, siempre estamos, la mayoría de veces de adolescentes siempre estamos solos, ¿no? A diferencia del niño. Por experiencia, ¿no? También por experiencia, por impacto, el olor a quemado tal vez sea ahora un identificador de que nos podemos equivocar. Abraham, a ver, dime, Abraham. Profesor, buenas noches compañeras. Al respecto de eso, sí, yo también por la primera vez que fui a un lago y pensé que era igual que un río, pero casi el frío me congela mi estómago y mis pies comenzaron ya no soportaban el calambre, casi me ahogué. Eso fue una experiencia. Y siempre cuando voy o veo cuando vamos así,
y siempre, ¿no? Por precaución, como es, entonces, el agua, el lugar, todo, o sea, ahora ya veo, ¿no? El lugar, cómo es. Entonces hay lugares que son muy frío el agua, entonces hay una experiencia, ¿no? Así como dicen mis compañeras también, ¿no? O sea, siempre hay unas experiencias que tú aprendes y de todo eso ya prevés, ¿no? Eso Claro. sería un comentario mío. Gracias. Oye, mira, lo que Abraham nos comenta, porque él ha aprendido geografía. ¿Ves lo interesante que es? Él nos dice que ya encuentra la diferencia entre un lago y un río gracias a la experiencia. Pero ¿qué hubiera pasado si a Abraham, por ejemplo, le hubieran dicho, a ver, Abraham, anote en su cuaderno, los ríos son más cálidos que los lagos? Y Abraham no va a aprender para nada así, pues. Se va a olvidar, tal vez. No, no va a impactar. Es que ese es uno de los factores principales que propone, ¿no? El Osber, el impacto. Y es eso lo que nos hace aprender más. A ver, la reunión ya va a terminar. Vamos a conectarnos nuevamente 5 minutitos para las palabras finales y para escoger a la delegada, ¿ya? Conéctense de nuevo, chicos. A ver, vamos acá. Ya, a ver. Acá nos dice Yanali Cubas, cuando aprendí a nadar y casi muero. Uy. Ah, ya ves, entonces ya ven qué importante es el impacto, ¿no? El impacto en la experiencia hace que el estudiante aprenda. Por eso es que inicial es la etapa más importante en el aprendizaje del alumno. Es muy importante. A ver, y lo repito porque estamos para educación inicial, ¿no? Dijera otras cosas si estuviéramos para primario o secundario, es distinto. El impacto del aprendizaje para un niño de primaria también sería la experiencia, ¿no? El estar rodeado de naturaleza o de un ambiente propicio, un ambiente bueno. Para el niño de secundaria, pues el impacto sería practicar y practicar y practicar. Cuando hablamos de un aprendizaje en conocimiento, claro, ¿no? Como lo demanda el currículo. Visita museos, por ejemplo, ¿no? Los niños de inicial no visitan museos, visitan zoológicos, ¿se dan cuenta? Rara vez visitan museos. Yo me acuerdo que de inicial iba al zoológico, no al museo. En cambio, en primario o secundaria sí iba a los museos. ¿Ven? Entonces, todas esas cositas lo destacan estos grandes pensadores, ¿no? Estos grandes pensadores. Oswald, Vygotsky, Piaget, Brunner y Gardner, ¿no? Finalmente, ¿qué evalúa un aprendizaje? ¿Cómo evaluar un aprendizaje? ¿Ya? Muchos tienen la idea errada de que, bueno, al niño de inicial se le toma una prueba con hoja, ¿no? Ya escuché a algunos padres de familia pensar así, eh, que le va a tomar de examen a mi hijo para que lo estudie, decía, ¿no? Algo, pues bueno, imagino que es la primera vez que su primer hijo, ¿no? Una pregunta inocente. Pero ustedes como docentes tienen que saber que evaluar el aprendizaje que tú las clases que tú dictes, bueno, ¿no? O el aprendizaje que tú lleves a tus alumnos no consiste en una hoja, mucho menos en hablar con el alumno, hacerle preguntas, con el estudiante inicial. Consiste en hacer que él realice una actividad. En eso consiste. Esta actividad sí requiere un esfuerzo en demostrar lo aprendido, pero evitando que sea de una forma que se presione, ¿no? Evitar la presión en el alumno, que él fluya solo, sin esa presión en el cual siempre necesitamos la respuesta correcta, a eso me refiero, ¿no? Entonces, no se pide la respuesta correcta, se pide que el alumno haga algo. Por eso hay tanto en inicial el día del logro, ¿no?
O por eso hay más actividades en inicial y que el padre dice, tanto tengo que gastar en actividades, mi hijo de primaria no hace actividades, no hace esto, ceremonia, pues es porque el inicial lo merita. Hay padres que tienen ese pensamiento y está muy errado, porque el niño de inicial no va a aprender sentado en un pupitre, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante tener esto en cuenta, ¿ya? Tanto que cuando somos padres o como somos maestros, ¿no? El niño inicial se desarrolla haciendo, expresa su aprendizaje, lo demuestra haciendo. Bueno, uno de ellos es el aprendizaje, el dominio cognitivo, perdón, ¿no? ¿Qué recuerda? ¿No? ¿Qué recuerda? Por ejemplo, la docente inicial, cuando entra el alumno, ¿qué le dice, no? A ver, ¿qué se dice? Siempre dicen así, ¿no? A ver, ¿qué se dice? Y el niño ya sabe, ¿no? Buenos días, Miss. A eso se refiere con dominio cognitivo, ¿no? La capacidad de recibir y recordar la información y aplicarla. A la primera el niño no te lo va a decir, ¿no? Pero tú, como docente, no te encargues de restregárselo en la cara. Simplemente esto, buenos días, y ya está. Al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente, hasta que en algún día te lo va a decir él solo, ¿no? Tanto así que te vas a aburrir. Pero él solo te lo va a decir, ¿no? Eso es lo importante al desarrollar, al identificar el dominio colectivo del alumno. Dominio afectivo. El dominio afectivo es espontáneo, es decir, es esperado. El docente no lo tiene que pedir, es el alumno quien lo expresa. Un dominio procedimental es evaluar cómo el alumno actúa, justo lo que dije, ¿no? Justo lo que dije, cómo el alumno actúa, cómo se mueve, cómo se porta, cómo arma las figuras, por ejemplo, y también cuando hablamos de rompecabezas, ¿no? Etcétera. ¿Quién evalúa? Como el personaje principal es el alumno, pues el docente sirve de guía y de apoyo. Incluso los padres también se buscan la confraternidad de estos tres elementos. Así que diríamos que no hay un solo evaluador. El alumno también evalúa. Es un poco extraño, pero hay pocos alumnos que reflexionan sobre lo que han hecho. Hasta hablan consigo mismos y dicen, he hecho mal, ¿verdad, mami? Mira, qué loco. O sea, les ha pasado tal vez que alguno de sus hijos, sobrinos o uno de sus alumnitos le dice, esto lo hice mal, ¿verdad, mí? Él solito se evalúa, ¿no? Si el docente logra eso, o de alguna forma la convivencia con sus padres ha logrado eso, ese alumno ya es inteligente. No hace falta que identifique un color, eso lo hará mañana. El hecho de que tenga esos rasgos ya lo hace un buen alumno precisamente. Entonces, una vez más reitero que el docente cumple la labor no de ser un agente correctivo, ¿no? De corregir, 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 no, sino de, digámoslo así, aplaudir o valorar lo que hace el alumno, siempre y cuando esté encaminado a, a las buenas acciones, ¿no? Todo lo que hace no, pues porque el alumno a veces sin querer hace cosas que no debe, pero no es porque él tenga conciencia de eso. Y yo creo que eso ya todos lo sabemos. Bueno, chicas, eh, terminamos esta sesión. Mi aprendizaje es cuando confundí el rocoto con el pimentón. Oye, Sarita, eso también me pasó, ¿ah? Hice tallarín rojo y picaba. Y me había confundido, de verdad, te juro. Y ahora sé, desde ese día, que el rocoto tiene pepas negras y el pimentón pepas blancas. Nadie me lo dijo. Por ensayo y error lo aprendí. Sí, sí me pasó. Pero estaba rico, ¿ah? Al final estaba rico, pero picante. Muy bien. Vamos a escoger ahora a la delegada, ¿ya? Ya que nos hemos pasado un poco. A ver, yo recomiendo que la delegada sea alguien que tenga tiempo, ¿no? Entonces, y tampoco demandarle tanto tiempo, porque no requiere de tanto tiempo. Así que voy a pedir que se ofrezca una voluntaria primero. No le va a tomar tiempo ser delegada. Mayormente le voy a compartir enlaces para que los comparta con sus compañeras. Voy a dar comunicado para sus compañeras. Ella me va a transmitir todo lo que sus compañeras le digan, enviar documentos. Solo eso. Esa va a ser la actividad de la delegada. Ah, ya. Acá, bueno, no se lanzan de voluntaria a María, pero sí me recomienda a Anita. Entonces, ¿qué nos cuenta Anita? Puede ser la delegada Anita. Dispone del pequeño tiempo. Magali me propone a Amli. Está aquí Amli. Anlip. Ah, acá dice Anlip Naisha, ¿no?
Maribel, wow, proponen a muchas. Ya, vamos a hacer lo siguiente, a ver, propónganme dos más. Acá voy a, tengo Anita, tengo Maribel, tengo Amli y tengo a Luz. A ver, ¿alguien más o nos quedamos con esas cuatro delegadas? Uy, acá se borró. Ah, no. Ah, ya se ha copiado acá. Anita, Maribel, Amli y Luz. ¿Quién más? A ver, déjenme corregir esto que se ha puesto medio raro. Ya. Lorena y Lorena, ya, Lorena. A ver. Bueno, vamos a usar una pequeña ruleta. Acá está. Vamos a usar una pequeña ruleta. Déjenme actualizar esto. Ya. Y vamos a poner a las 5 candidatas ahí. Bien. Y a la tercera lanzada, ¿no? Va a salir la delegada. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ya. Maribel. Segunda. Vamos a ver. A la tercera va a salir la delegada. ¿Ah? Ya, segunda. Ahora sí, a la tercera. La que sale es delegada. Vamos a ver. A ver, a Ay, ver. debería de ser 3 veces por usar el mismo nombre que gano. No, si a qué hora terminaríamos. Digo. Anita, ¿ves? Anita, Ahí Anita. está. Anita ganó. Sí, profe, Anita. qué bien, Anita. A ver, Bueno, Anita. Anita Montalbán, me imagino, ¿no? No veo Sí. otra Anita. Ya, entonces Anita Montalbán es nuestra maestro, delegada. buenas noches, compañeros. Hubiera sido un gusto trabajar con usted, maestro, pero en este caso no voy a aceptar, ya soy delegada de dos grupos, de dos docentes. En este ¿Ah? caso he ingresado a trabajar a la municipalidad y no tengo tiempo más suficiente con los dos No. cargos que tengo. Le daría opción a otras compañeras como Maribel, que ya tiene también, sabe a manejar la situación y otras compañeras por ahí. Muchas Ah, gracias, ya. profesor. Claro, me hubieras avisado desde un principio que tenías otros cursos. Claro, tienes razón. Ya, está bien, vamos a escoger ahora, bueno, pues ahí cuatro, ¿ya? Quedamos cuatro. Vamos a ver. Es cierto, porque si tienes tantas responsabilidades, una más, pues se satura uno con muchas actividades. Está bien. A ver, vamos a ver. Lorena. Mira, justo lo que pedía María Angélica, ¿no? Lorena. Entonces, Lorena, a ver, no me digas que tú también, ¿ah? Tienes Profesor, otros buenas cursos, ¿ah? noches. No, le habla Lorena. Ya, ya, Lorena, está bien. Entonces, las funciones de la delegada en mi curso, ya lo voy a explicar. Voy a compartir links, nada más, documentos, mensajes para las compañeras, ¿no? Eso sería más que todas las funciones que vamos a dar a la delegada. Profesor, su número de teléfono. Ujú, sí, justo eso ya quería Sí. comentar. A ver, acá lo estoy compartiendo en el chat, ¿de acuerdo? Lo estoy compartiendo en el chat. Eh, pero chicas, recuerden, comuníquense primero con Lorena, ¿ya? En primera instancia, traten de comunicarse con Lorena y luego conmigo, ¿ya? Lorena, deja ahí tu número también para que todos tus compañeros puedan comunicarse contigo, pero eviten comunicarse conmigo porque, ¿por qué motivo? No, no es porque yo no quiera. Lo que pasa es que entre tantos mensajes, a veces de números eh, que no tengo agregados, pues se puede extraviar la conversación.
y, y qué van a pensar, ¿no? Que yo no quiero hablar con ustedes. Pero no es así, ¿no? A veces uno se olvida de las conversaciones que uno tiene, ¿ya? Ya, profesor, ya le escribí mi número en el chat y bueno, dale las Mm, gracias a mm. las compañeras. Y gracias, profesor. Ah, Igual ya. cualquier cosa No, me a ti, escribe Lorena, más y bien por... Sé que el entusiasmo que vas a mostrar a lo largo de la gracias clase igualmente. refleja el entusiasmo que también tienen tus compañeras, ¿no? Que es lo que veo en el chat. Bien. Entonces, chicas, ya tenemos delegada, así que la otra semana, la cuarta semana que tengamos, será la última que hagamos mucho con mucho concepto, ¿no? Porque mucho estamos haciendo concepto, pero ya desde la quinta ya vamos a concentrarnos más en el trabajo, en la elaboración de productos, ¿no? Y bueno, lo que me recomendaron es trabajar con Drive, ¿ya? De Gmail. Así que vayan preparando ahí una cuenta de Gmail. Vamos a trabajar mucho con Drive. Ya compartiré a Lorena el Drive y así vamos a estar trabajando, ¿ya? Así que familiarícense mucho con Drive. No quiero escuchar de que no saben usar Drive porque deberían saber usar el Drive, ¿no? Drive, ¿no? Así es como se escribe. A ver, lo voy a escribir. Ahí está. ¿Ya? Descarguen esa aplicación de su celular. Es algo que se puede usar en celular tranquilamente. Y bien, chicas, eso es todo. ¿Hay alguna duda o consulta que tengan por ahí? Ninguna. Profesor, sí, una pregunta. ¿En la plataforma está ya habilitada o así no vamos a trabajar para esa Me actividad? comentaron que No por hay el momento las plataforma. actividades las vamos a trabajar por Drive. Sí, ya yo tengo ahí, sí tengo voy a pedir el registro, porque los que he pedido creo que me han fallado. Acá tengo registros, pero no encuentro sus apellidos. Probablemente se hayan equivocado de registro. Pero respecto a los productos, es por Drive. Por plataforma, no. Es lo que me han comentado. ¿De acuerdo? Así que todas esas cositas ya se los comento a la delegada para que ella haga el comunicado con ustedes. ¿Sí? Muy bien, chicas. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Gracias, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas